Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La separación de Zlaturkoglu y Jalil Ibrahim no fue simplemente el final de una relación que parecía idílica a los ojos del público, sino el reflejo de heridas profundas, y gritos silenciosos que el amor no logró sanar. Detrás de las sonrisas en la pantalla y los abrazos perfectos, se escondían fracturas invisibles que solo el corazón más atento podía percibir. Para Zlaturkoglu, el silencio fue su escudo y su resistencia, una forma de protegerse en un mundo que exige explicaciones incluso cuando las palabras no bastan. Su mutismo no fue debilidad, sino un acto de fuerza frente a una sociedad que pide soportar en lugar de sanar. En su silencio resonaban todos los dolores que no encontró el espacio para nombrar. La armonía que Zlaturkoglu y Jalil Ibrahim proyectaban en la serie tocó el alma de la audiencia, pero las emociones verdaderas entre ellos estaban lejos de ser simples. La conexión que los fans aclamaban era un reflejo de un vínculo emocional lleno de matices, donde lo que se mostraba al mundo era solo una pequeña fracción de lo que se vivía en privado. La presión constante de mantener la imagen perfecta hizo que las grietas crecieran, invisibles pero presentes. La relación, aunque intensa, estaba marcada por la violencia emocional, esa forma silenciosa de romper el espíritu sin dejar huellas visibles. El amor, en su forma más pura, no debería doler así, pero a veces el dolor se disfraza de cariño. La separación no fue una simple historia de corazones rotos, sino una ruptura cargada de traumas antiguos, heridas abiertas y batallas internas. Para Zlaturkoglu, alejarse significaba mucho más que cerrar un capítulo romántico. Era un acto de salvación personal. La decisión de marcharse fue una respuesta a años de expectativas sociales que le exigían sacrificarse en nombre del amor. Era la afirmación de que su paz valía más que cualquier historia de ensueño vendida a la audiencia. Separarse fue doloroso, pero necesario para que pudiera renacer. La violencia emocional que se insinúa detrás de su historia es una forma cruel de herir, porque su huella no se ve en la piel, sino en la mirada, en la pérdida de la alegría, en el temor de ser uno mismo. Zlaturkoglu cargó durante mucho tiempo con las marcas invisibles de ese tipo de violencia, luchando entre el deseo de ser entendida y el miedo de ser juzgada. La presión social de perdonar, de permanecer callada, de actuar como si nada pasara, añadió un peso extra a su dolor. Su decisión de romper el silencio, aunque fuera de manera simbólica, abrió una brecha en la narrativa que la sociedad quería imponerle. Al hacerlo, se liberó a sí misma y a muchas otras mujeres que viven en la misma prisión invisible. Jalil Ibrahim también guardó silencio tras la ruptura, pero su silencio fue percibido de manera distinta por la sociedad. A diferencia de Zlaturkoglu, su falta de palabras no se interpretó como debilidad, sino como una especie de dignidad silenciosa. Esta diferencia revela las desigualdades de género profundamente arraigadas en las expectativas sociales. A los hombres se les permite callar sin ser cuestionados, mientras que a las mujeres se les exige explicar, justificar, defender. La historia de Zlaturkoglu y Jalil Ibrahim expone así no solo una separación personal, sino también las injusticias que permean el modo en que las mujeres y los hombres son juzgados. La cultura de los fans y la presión mediática jugaron un papel clave en la complejidad de este desenlace. La idealización de su relación en la serie no solo alimentó fantasías románticas, sino que también creó una presión invisible para ambos. La audiencia, al enamorarse de la pareja ficticia, cerró los ojos ante las posibles realidades dolorosas detrás de las cámaras. La expectativa de perfección se convirtió en una carga insoportable, en especial para Zlaturkoglu, que llevaba la responsabilidad de mantener una imagen que ya no correspondía a su verdad. En este contexto, la separación fue tanto un acto de ruptura como un acto de liberación. La historia de Zlaturkoglu se convierte en un eco de millones de voces femeninas que permanecen en silencio ante la violencia emocional. Ella representa a todas aquellas mujeres que, por miedo, vergüenza o presión social, han aprendido a esconder su dolor detrás de sonrisas. Al tomar las riendas de su vida y avanzar hacia su sanación, Zlaturkoglu envía un mensaje poderoso. El amor propio debe pesar más que cualquier expectativa ajena. Su camino hacia la recuperación es también un camino hacia el empoderamiento. No se trata solo de sanar, sino de reconstruirse con una fuerza renovada. Aceptar el dolor del pasado y permitirse renacer es un acto de valentía pocas veces celebrado como merece. Zlaturkoglu no solo eligió salir de una relación dañina, sino también enfrentar el juicio de una sociedad que prefiere ver a las mujeres sufrir en silencio. Su transformación profesional, los pasos firmes que dio tras su separación, son el reflejo de un alma que decidió no dejarse definir por las heridas. Cada nuevo logro es un testimonio silencioso de su fortaleza. Cada sonrisa auténtica que regala ahora tiene el peso de todas las lágrimas que no permitió que la derrotaran.
El amor, tal como lo entendemos socialmente, tiende a idealizar los finales felices donde todo encaja a la perfección. Pero la historia de Zlaturkoglu nos recuerda que a veces el verdadero final feliz consiste en dejar ir lo que duele. La liberación de una mujer de una relación marcada por la violencia emocional es una historia de amor propio, no de soledad. Zlaturkoglu caminó hacia su futuro, no huyendo del pasado, sino enfrentándolo con dignidad. Su viaje no es uno de pérdida, sino de conquista personal. No todos los amores están destinados a florecer. Algunos existen solo para enseñarnos a ser más fuertes. La presión social que enfrentó Zlaturkoglu también pone en evidencia la necesidad urgente de cuestionar las normas de género que perpetúan el sufrimiento silencioso de las mujeres. Se espera que sean fuertes, pero dóciles, resilientes, pero sumisas. Pacientes, pero siempre sonrientes. Romper con estas expectativas requiere un coraje inmenso. El silencio que muchos interpretaron como debilidad fue, en realidad, una declaración de guerra contra un sistema que invisibiliza el dolor femenino. Zlaturkoglu eligió no explicar su verdad a quienes no estaban dispuestos a escucharla realmente. La historia de Zlaturkoglu es más que una simple separación mediática, es un relato de resistencia, de resiliencia y de reconstrucción. Al enfrentarse a su pasado y caminar hacia su futuro, Zlaturkoglu abrió un sendero para que otras mujeres también encuentren la fuerza de elegir su bienestar por encima de todo. Su lucha no solo es suya. Pertenece a todas las que alguna vez callaron su dolor por miedo o vergüenza. Cada paso que da es un eco de esas voces silenciadas. Cada logro es una victoria compartida. Mirando hacia atrás, la separación de Zlaturkoglu y Jalil Ibrahim ya no se percibe simplemente como un fracaso sentimental, sino como el inicio de una liberación necesaria. El amor no siempre se traduce en un final romántico. A veces, se transforma en una historia de coraje, de recuperación y de redescubrimiento personal. La historia de Zlaturkoglu, con sus silencios, sus heridas y su fuerza, conecta el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Es una prueba viva de que el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, puede ser el primer paso hacia un renacimiento luminoso. Adiós.